Amados hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amada iglesia, la brecha que existe entre la doctrina que nosotros profesamos y nuestra manera de vivir es un taller para el enemigo. Y aunque el conocimiento doctrinal es esencial en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad de la iglesia, la doctrina nos habla de cómo es Dios. Nos habla del conocimiento de Dios. Nos habla acerca de Dios. Pero la doctrina también es esencial porque nos vuelve a Dios. Nos conduce a Dios en adoración y reverencia. Sin embargo, la doctrina no debe ser solamente un cúmulo de información. La doctrina debe transformar nuestras vidas. Muchos creen al día de hoy que la ignorancia de la Biblia es la causa principal de la debilidad de la iglesia. Y aunque el conocimiento bíblico sí es importante, el conocimiento bíblico por sí solo no basta. Porque el remedio que necesitamos, mis hermanos, es que la palabra del Señor, la verdad de Dios, transforme nuestros corazones y nos confronte. Tú y yo, y como iglesia, hemos sido llamados a vivir una vida de obediencia a Dios. Pero la obediencia no salva al cristiano. Esta distinción, mis hermanos, es crucial, porque muestra la autenticidad de nuestra fe. Voy a volver a repetir eso. La obediencia no salva al cristiano, pero la obediencia en un creyente muestra la autenticidad de nuestra fe. Y aunque la salvación no depende de nuestras obras, Santiago sí enfatiza a lo largo de su carta la importancia de estas. Aunque la salvación no depende de nuestras obras para ganarnos el favor de Dios, las obras en un creyente sí evidencian una fe genuina y viva. Es precisamente por esta razón que necesitamos la epístola de Santiago. Y para poder entender la epístola de Santiago y las finalidades del autor, lo mejor que podemos hacer es empezar por el final. Porque Santiago termina con una exhortación urgente, una exhortación a los creyentes a buscar y hacer volver a los extraviados. Mira cómo dice Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Los últimos dos versículos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y es que muchos al día de hoy se autodenominan creyentes y están viviendo de manera tan mundana sus vidas que su conversión parece no haber sido genuina. Comenzaron su vida con firmeza, su vida espiritual, su carrera espiritual, pero ahora se han desviado del camino o se están desviando del camino y lo que están mostrando es que no van a alcanzar la meta eterna.
Amada iglesia, la epístola de Santiago quiere despertarnos ante este peligro real y latente, porque son advertencias que no buscan condenarnos, sino que buscan impulsarnos para que reaccionemos a tiempo y para que realineemos nuestras vidas con la verdad del Evangelio. Una de las grandes lecciones de los 5 capítulos de Santiago es esta: conocer a Cristo transforma tu vida. Conocer a Cristo transforma tu vida. ¿Es posible conocer al Cristo vivo y no experimentar un cambio radical en tu vida? ¿Es posible conocer al Cristo vivo y que tú no experimentes un cambio radical en tu vida? Porque si no es así, ¿qué clase de Cristo débil es ese? ¿O qué tipo de evangelio falso es ese? Porque Santiago nos recuerda que conocer a Cristo implica alejarnos del pecado. Conocer a Cristo implica volvernos hacia Él, incluso en medio de este mundo caído y en medio de las diversas pruebas. Y esa realidad se debe manifestar en nuestra vida y a su vez debe impactar la vida de los demás, mis hermanos. En otras palabras, Santiago nos ofrece una perspectiva única, mis hermanos, dentro del Nuevo Testamento, porque traduce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en una pregunta clave, y es la siguiente: ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Quiero que tengamos algunos puntos importantes en cuenta. Primero, la epístola de Santiago está profundamente conectada con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a notar y podemos notar ecos claros en esta epístola, en esta carta, acerca del Sermón del Monte. Pasajes donde parece que Santiago está como repitiendo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte. Vamos a ir a 3 textos bíblicos de Mateo, pero este es el ejercicio. Vamos a ir a 3 textos bíblicos de Mateo y volvemos a Santiago. No son las únicas referencias, pero son las que he citado en el momento. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice nuestro Señor. ¿Estamos allí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Devuélvete a Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Saltemos a Mateo capítulo 5, versículo 19. Mateo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora vea Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora miremos la última referencia. Mateo capítulo 6, versículo 19. Vuelve al Evangelio de Mateo. Capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Ahora leamos Santiago capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Santiago capítulo 5, 2 y 3.
Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y en base a estas referencias, mis hermanos, que no son las únicas, en base a estas referencias a las enseñanzas de Jesús, es probable que Santiago debió haber oído predicar a Jesús en muchas ocasiones y que por consiguiente se había familiarizado con sus enseñanzas. Por otro lado, como segundo punto, si en el Antiguo Testamento el libro de Proverbios representa una guía para la sabiduría práctica, podríamos decir que Santiago cumple un papel similar en el Nuevo Testamento. Tercero, Santiago está saturado de un lenguaje donde él se expresa a hermanos y a hermanas en Cristo, quienes como exiliados en un mundo caído buscan vivir en obediencia al Rey. Y esta obediencia importa, amada iglesia. Y esto se ve claramente en pasajes como Mateo 7:26, donde Jesús dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El necio, el insensato, no está preparado ni para el presente ni para el futuro. El necio escucha las palabras de Jesús y decide ignorarlas voluntariamente. La epístola de Santiago, en cambio, nos muestra cómo es el constructor sabio. Es una ilustración viva, mis hermanos, de lo que significa escuchar las palabras de Jesús y construir una vida fundamentada en ellas. Y como cuarto punto, Santiago nos enseña lo que son las prioridades. Santiago nos enseña lo que son las preocupaciones y los valores de aquellos que verdaderamente conocen a Cristo. A vivir un cristianismo práctico, transformado por el Cristo viviente. Así que Santiago no nos aparta del Evangelio, sino que nos llama a aplicar el poder de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, mientras el Espíritu Santo a través de su palabra nos va capacitando para hacerlo. El versículo 1 de Santiago, vamos a encontrar tres elementos clave. Vamos a encontrar un autor, vamos a encontrar los destinatarios y vamos a encontrar también un saludo breve. Mira cómo inicia Santiago. Lo leímos hace poco, volvámoslo a leer. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Consideremos por un momento al autor que lo escribió, porque es crucial comprender quién era Santiago. Hay varios personajes llamados en el Nuevo Testamento como Santiago, Jacobo. Uno de ellos es el hermano de Juan o el hijo de Alfeo. Sin embargo, este Santiago llegó a ser uno de los 4 pilares de la iglesia primitiva junto con Pablo, Pedro y Juan. Fue un líder destacado de la iglesia de Jerusalén y reconocido como el medio hermano de Jesús, hijo de José, hijo de María. El medio hermano de Jesús. Y al ser menor que Jesús, creció con él y llegó a conocerlo profundamente, aunque no fue un apóstol. La Escritura nos dice que pocos años después de Pentecostés, Santiago ya parece haber contado con un papel de relevancia en Jerusalén. Y pese a no haber pertenecido al grupo de los 12, Pablo sí le asigna una categoría de liderazgo. Acompáñame a Gálatas 1, versículo 18 y 19. Gálatas 1, versículo 18 y 19.
Después, pasados 3 años, el apóstol Pablo después, pasados 3 años de su conversión, dice que subía a Jerusalén para ver a Pedro. Y mira lo que dice: y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo nos va a decir que 14 años más tarde, mira lo que el apóstol Pablo describe con respecto a Santiago. En Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 1, mira lo que dice. ¿Estás allí? Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Salta al versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como ¿qué? Columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Reitero, Santiago no fue inicialmente un discípulo cercano de Jesús durante su ministerio terrenal. De hecho, Mateo menciona a los hermanos de Jesús, a Santiago, José, Simón y Judas, y sabemos por las Escrituras que ninguno de ellos creyó como el Mesías. Fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo resucitado se le apareció específicamente a Santiago. Y escucha con atención cómo lo señala el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 5, 8. Escucha: y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y fue ese encuentro, mis hermanos, el que transformó la vida de Santiago, llevándolo a convertirse en un líder clave de la iglesia primitiva. Ahora, llama la atención y es significativo que Santiago, al escribir esta epístola, no se presente como el hermano de Jesús, sino que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y este título nos muestra su humildad. Y no solo su humildad, sino que también resalta lo que para él era más importante: su identidad como siervo del Cristo resucitado y glorificado. Y cuando afirma ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo, hay un trasfondo que tú y yo no podemos ignorar. Porque la epístola fue escrita en griego y Santiago utiliza el término Señor, Kyrios, que en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, se usaba para traducir el nombre de Dios, Yahvé. Y este detalle, mis hermanos, es significativo, pues indica que Santiago, un judío que creció junto a Jesús, reconoció la divinidad de él. Y a pesar de su educación judía, que exaltaba la trascendencia de Dios, Santiago llegó a la conclusión de que Jesús no solo era su hermano mayor, sino también el Señor y Dios de su vida. Mis hermanos, para Santiago crecer junto a Jesús, junto a su hermano mayor, pudo ser importante. Pero conocerlo como el Salvador resucitado lo marcó de una manera incomparable. Thomas Manton dice: María era más feliz teniendo a Cristo en su corazón que en su vientre. Y Santiago en ser siervo de Cristo en lugar de su hermano. Jesús era su hermano mayor y había compartido la mesa con él. Habían jugado juntos.
habían utilizado el mismo baño. Piensa en esto por un momento. Cuando una persona es una figura destacada, una persona que se admira, una persona que se destaca por diversas cosas, pero cuando esta persona muere o fallece, normalmente con el tiempo suelen salir a la luz, o a menudo salen a la luz, detalles que revelan defectos de esa persona. Una persona que ha sido admirable, destacada, cuando muere, normalmente con el tiempo sale a la luz detalles de sus defectos, errores o aspectos ocultos de su vida. ¿Y quiénes normalmente son los que dan a conocer estos detalles? Los más cercanos. Los hijos, la hermana, el hermano, el esposo, la esposa. Porque son ellos quienes conocen la vida cotidiana. Son ellos los que conocen sus debilidades. Son ellos los que conocen su orgullo. Son ellos los que conocen sus debilidades, sus momentos de crueldad o sus momentos de indiferencia. Y es que si alguien puede destacar tus fallas, ese es un hermano menor, porque él sabe quién eres realmente, más allá de la imagen pública que tú tengas. Pero aquí está lo impactante. Este judío que convivió con Jesús, Santiago, su hermano, no expone ninguna falla de Jesús, sino que declara con total convicción: Él es el Señor. Y este es un testimonio asombroso, mis hermanos. Santiago, quien creció con Jesús, que vio cada aspecto de su vida, no encontró en él defecto alguno. Y en lugar de desacreditarlo, lo llama Señor. Y esto nos dice algo. Nos habla de la perfección moral, las palabras, los actos, la sabiduría, la piedad, el carácter de Jesucristo. Eran absolutamente incomparables, sin pecado. Que alguien que conviviera con él desde pequeño declarara: este es el Señor, es asombroso. Santiago fue transformado, mis hermanos. Y cuando tú comprendes que tu verdadero hermano mayor pagó todo por ti, eso te cambia la vida. Jesús, el verdadero hermano mayor, transformó la vida de Santiago. Finalmente, en el año 62 después de Cristo, los hijos de la serpiente llevaron a Santiago a la cima del templo, argumentando que muchas personas estaban abrazando la fe cristiana, y esto es lo que los historiadores relatan acerca de este momento. Por ejemplo, el historiador cristiano Gesipo, citado por Eusebio en su historia eclesiástica, detalla que los líderes judíos lo arrojaron desde el pináculo del templo y que al verlo aún vivo cuando cayó, lo golpearon hasta matarlo con un garrote. Y la tradición nos dice que Santiago era un hombre muy devoto, que se le solía llamar Santiago el Justo, y que oraba con tanta intensidad que sus rodillas parecían a las de un camello. Mis hermanos, era necesario hacer esta introducción. Era necesario, pero ahora quiero que nos detengamos no por mucho tiempo en los destinatarios. Santiago dice a las 12 tribus que están en la dispersión: salud. Mira, Santiago se está dirigiendo a todos los creyentes que se encuentran en la diáspora, por fuera de Jerusalén. Y voy a citar a David Burr, porque él dice lo siguiente, me gusta mucho cómo lo expresa. También es posible entender la frase, las 12 tribus, como una referencia a la iglesia cristiana en general. Congregaciones de cristianos esparcidos por toda la extensión del mundo romano. Esto presupone que Santiago, como Pablo, contemplan la iglesia entera compuesta por judíos y gentiles, como el verdadero Israel de Dios, un pueblo espiritual no étnico.
Santiago conoce las dificultades de estos hermanos en la diáspora, lo que están enfrentando fuera de la tierra prometida. Y por eso al llegar al versículo 2, él aborda de inmediato un tema crucial: las pruebas. Y él exhorta a sus hermanos creyentes que están en la diáspora padeciendo pruebas y les recuerda, como lo veremos más adelante si el Señor lo permite, que no abracen la amistad con este mundo, porque eso va a traer juicio y condenación. En cambio, él exhorta a sus hermanos en la dispersión y les recuerda que estamos esperando terminar este exilio, mis hermanos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él comienza con un mandato impactante. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es una manera directa de empezar. Aquí no hay introducciones elaboradas como en las cartas de Pablo, donde a menudo encontramos un saludo, palabras de gracia, de acción de gracias. Aquí la instrucción de Santiago es sin rodeos y clara. Y es que la actitud del creyente cuando está enfrentando las pruebas es lo que hace la diferencia. La actitud del creyente cuando está en medio de la prueba es lo que hace la diferencia. Tened por sumo gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Esto subraya la importancia de las pruebas en nuestra vida cristiana, que no es un asunto secundario, mis hermanos. Es un punto de partida fundamental. ¿Y cómo se dirige a ellos? Como hermanos, confirmando que está escribiéndole a creyentes en Cristo. Y el mandato de Santiago no solo desafía, sino que Santiago está invitando a sus hermanos creyentes en Cristo a que adopten una perspectiva completamente diferente sobre las pruebas. Porque la palabra tened por sumo gozo, tener implica considerar, implica evaluar, implica reflexionar desde un punto de vista en específico. Y es natural, hermanos, que desde nuestra perspectiva humana veamos las pruebas como una fuente de dolor, como una fuente de dificultad e incertidumbre. Pero aquí la palabra del Señor nos insta a ver las pruebas de otra manera, como oportunidades para el gozo, porque tienen un propósito divino. Dios espera que la actitud del creyente, cuando está en medio de la prueba, sea de gozo. Y es que las pruebas son inevitables. No es cuestión de si vas a enfrentar pruebas en tu vida. No, las pruebas son inevitables. Todos los que estamos aquí, amados hermanos, vamos a enfrentar pruebas. La pregunta no es si vas a enfrentar pruebas o no. La pregunta es cómo y cuándo. Es como si aquí se nos dijera: a lo largo de la vida encontrarás diversas pruebas, del mismo modo en que te encuentras con personas, situaciones u oportunidades inesperadas. Tú y yo no podemos evitar las pruebas, pero este pasaje nos da una teología clara y práctica para poder enfrentarlas. Verlas como oportunidades para crecer en la fe, como lo vamos a ver más adelante, para desarrollar paciencia y para avanzar hacia la madurez espiritual. Porque el propósito de Dios, mis hermanos, para con nosotros no es confort. El propósito de Dios para con nosotros es formar carácter. Y esto es esencial comprenderlo para lo que significa ser el pueblo de Dios en Cristo.
el pueblo de Dios en Cristo. Mis hermanos, las pruebas en un mundo caído son inevitables. Las pruebas en un mundo caído son inevitables. Vivir en un mundo caído implica enfrentarse a diversas pruebas. Y en el caso de los cristianos, estas pruebas pueden incluir la oposición, la persecución a causa de nuestra fe. Y sin duda los destinatarios de la epístola habían experimentado esto de primera mano. Hay 3 tipos de pruebas que probablemente ellos estaban soportando. La primera es la pobreza y las dificultades económicas. Debido a que fueron dispersados, estaban enfrentando situaciones económicas reales, cargas opresivas, cargas reales, escasez económica. Pero también es probable que estaban experimentando persecución por causa de Cristo. Algo que Jesús ya había declarado con anterioridad. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. Pobreza y situaciones económicas difíciles, persecución por causa de Cristo, pero también es probable que estaban experimentando lo que se conoce como tentaciones personales, tanto externas como internas. Sin embargo, las pruebas no se limitan solamente a este tipo que he mencionado, porque Santiago las menciona como ¿qué? Como diversas. Y se nos muestra que la vida cristiana está llena de desafíos, mis hermanos. Cada creyente enfrentará pruebas de distinta naturaleza, pero todas, absolutamente todas, cumplen un plan soberano que viene de Dios. Estas pueden estar relacionadas con nuestras debilidades. Estas pueden estar relacionadas con los actos de obediencia, al vivir una vida obediente que lo que provoca es hostilidad de otros. Estas pueden estar relacionadas con circunstancias que se salen de nuestro control, problemas económicos, la enfermedad, las crisis familiares, desafíos laborales. Algunas pueden ser físicas, otras emocionales, otras espirituales. Y lo cierto es que, aunque algunas pruebas pueden ser predecibles, muchas otras llegan sin previo aviso y nos toman por sorpresa, mis hermanos. Y es posible que esta misma noche tú te encuentres enfrentando un periodo de prueba. Tal vez te sientes acorralado, acorralada. Tal vez estás allí abrumado o abrumada por las dificultades de la vida. Y al leer Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, te cueste comprenderlo. Sin embargo, mi amado hermano y mi amada hermana, es importante notar aquí que no se nos dice que las pruebas en sí mismas sean gozosas. El llamado es a adoptar una perspectiva diferente. Ver las pruebas como una oportunidad para crecer en la fe y confianza en Dios. Es una invitación a mirar más allá del dolor que sientes o estás experimentando y considerar el propósito divino que hay detrás de ellas. Tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Esto no quiere decir que nos alegremos, porque las pruebas son en sí mismas placenteras o deseables. Eso no es lo que dice el texto. Porque la razón del gozo no está en el sufrimiento en sí,
El gozo no está en el sufrimiento. El gozo está en lo que Dios está haciendo por medio del sufrimiento. El gozo no está en el sufrimiento, en lo que sientes en medio de la prueba. Allí no está el gozo. El gozo está en lo que Dios está haciendo en medio de ese sufrimiento. Craig Blomberg creo que lo expresa muy bien. Gozo habla de un estado en lugar de una emoción. El gozo es algo distinto a la felicidad. De manera que este versículo no apoya la idea de que un cristiano deba sonreír todo el tiempo. El gozo se debe definir como un contentamiento firme en cada situación o una reacción no natural de confianza agradecida, profunda, constante y no adulterada en Dios. Y esta perspectiva no es nueva, mis hermanos, se encuentra desde el principio mismo de las Escrituras. Por ejemplo, en el Génesis, historia tan conocida para nosotros, José, tras sufrir injusticias, pruebas de muchos tipos, les declaró a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. José pudo mirar hacia atrás y ver la mano providente de Dios obrando en todas las dificultades, transformando el mal y todo lo que padecía en un bien mayor. Y este acontecimiento, como muchos otros, nos muestran que Dios utiliza las pruebas en nuestra vida para refinar nuestra fe, para refinar la fe de su pueblo y obrar su propósito soberano. Sin embargo, no siempre es fácil verlo así cuando estamos en medio del sufrimiento. No es fácil. Porque mientras estamos atravesando el sufrimiento, es probable que nos preguntemos: Señor, ¿qué estás haciendo? Pero es en esos momentos, amada iglesia, cuando debemos recordar las promesas como Romanos 8:28. Y sabemos, sí, yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, esta verdad nos asegura que Dios obra todas las cosas, incluso el dolor y las pruebas, para el bien de su pueblo. Y la pregunta que debemos hacer aquí es: ¿y cuál es ese bien? Nuestra conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos abandona en medio de las pruebas. De hecho, estas son una evidencia de su amor paternal. Dios no nos abandona en medio de las pruebas. Estos son una evidencia de su amor paternal con sus hijos. Mira cómo lo dice Proverbios 3, 11, 12. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Por tanto, el mandamiento de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas no es un llamado a que neguemos el dolor, sino a que veamos más allá de él, reconociendo lo que Dios está haciendo. La prueba, mis hermanos, no es un signo del abandono divino, no es un signo del abandono de Dios, sino la muestra activa de Dios en nosotros. Y como un Padre amoroso, Dios utiliza las pruebas para moldearnos. Ni Pablo, ni Santiago en el Nuevo Testamento están intentando minimizar el sufrimiento profundo y doloroso que las personas atraviesan. Miremos, por ejemplo, 2 Corintios 4. Acompáñame a 2 Corintios 4.
Mira cómo Pablo habla en el versículo 17 de las tribulaciones. Y va a hablar de las tribulaciones como leves y momentáneas, pero de una manera que no minimiza el dolor, sino que lo coloca en una perspectiva mayor. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y no creo que Pablo, quien sufrió mucho, estuviera sugiriendo que el dolor no es real o que es significativo. Pablo no le está restando importancia, mis hermanos, a nuestras pruebas, sino que quiere que amplifiquemos nuestra perspectiva de ellas. Pablo no está diciendo, no te preocupes, tu sufrimiento no es importante. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Ni está sugiriendo que uno debería sonreír y actuar como si todo estuviera bien cuando las dificultades nos llegan. Lo que otros intenten para mal, Dios lo transformará para bien, y esto es un reflejo de nuestra identidad como hijos de Dios. Una señal distintiva de aquellos que le pertenecemos a nuestro Señor y que confiamos en su propósito redentor. Así que, amada iglesia, debemos ver nuestras pruebas y las dificultades y los desafíos de la vida con una perspectiva diferente. Las pruebas van a llegar. La pregunta no es si van a venir pruebas a tu vida. La pregunta es cómo y cuándo. ¿Cómo y cuándo? Y cuando la prueba venga a tu vida, debemos ver las pruebas desde la perspectiva de la soberanía y el amor de Dios para con nosotros. Voy a poner un ejemplo. Tú vas caminando por tu casa, estás descalzo y de repente te golpeas el dedo del pie con la esquina de la cama o con una piedra. Y en ese instante, ¿qué pasa? Todo tu enfoque se reduce ¿a qué? A ese dolor. En ese momento se te olvida qué estabas haciendo y qué ibas a hacer. En ese momento solamente tienes mente y cuerpo para el dolor. Sientes esa punzada mientras va menguando, un hormigueo que se va extendiendo. Incluso hasta algunos lloran. Y por un momento parece que nada importa. Un tremendo golpe. No recordamos si estábamos en una conversación, qué es lo que íbamos a hacer después. Tu única realidad en ese momento, ¿qué es? El dolor que estás sintiendo. Así ocurre con las pruebas en la vida. Cuando nosotros enfrentamos dificultades, tendemos a reducir nuestro enfoque al sufrimiento que estamos padeciendo. Y nos abruma el problema, nos cuesta ver más allá de la angustia del momento. Y parece que todo alrededor se está desvaneciendo. Y eso es lo que el sufrimiento tiene la capacidad de hacer en tu vida y en la mía. Nos consume, nos centra en el dolor y nos hace olvidar todo lo demás. Y esto es así por nuestro pecado, mis hermanos. Porque las pruebas pueden llevarnos a abrumar tanto mental como emocionalmente. Por eso necesitamos recordar palabras como las del versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sin embargo, quiero abrir un paréntesis aquí. Porque aunque este texto dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no creo que sea un texto que debamos utilizar de inmediato cuando, por ejemplo, un hermano amado o una hermana amada ha perdido un ser querido o está pasando por una tragedia. Y si está pasando por una tragedia, no creo que sea lo más conveniente decirle a tu hermano o a tu hermana, hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
No, mi hermano, yo creo que lo más conveniente en ese momento es estar al lado del hermano o estar al lado de la hermana orando por ella o por él. Pero este versículo sí forma parte de nuestra base doctrinal, de nuestra fe. Y nos recuerda que aunque nuestro sufrimiento es real y doloroso, no es el único punto de vista desde donde debemos abordar el sufrimiento. Dios está trabajando en nosotros y lo está haciendo constantemente, mis hermanos. Tú puedes observar tu vida y puedes analizar diversas situaciones que te acontecen y pensar incluso, yo sé que Dios está haciendo esto en mi vida en estos momentos. Tal vez Dios está formando esto en mí, debilidades de carácter, ajustando esto y lo otro. Pero en realidad, ¿qué sabemos lo que Dios está haciendo con nosotros? Alguien expresó, si Dios está haciendo millones de cosas a la vez, tal vez solo seremos conscientes de 3 de ellas. Nuestra visión es limitada, mis hermanos. Nuestra visión está fragmentada y no podemos ver todo lo que Dios está haciendo. Y es entonces allí cuando necesitamos recordar que eso no es todo. No es solo dolor, no solo es lo que estás sintiendo o experimentando. Hay algo mucho más grande en juego. Santiago pasa a decir en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que Dios prueba? El texto lo dice. ¿Qué es lo que Dios prueba? La fe. La fe. Esto es lo que Dios prueba, la fe. Y esta prueba de la fe evoca el concepto del fuego refinador, que purifica algo. Cuando la escoria se acumula en la superficie y se retira, dejando algo puro. En un libro publicado en 1630, 5 años antes de su muerte, Richard Sibbes escribió, el sufrimiento trae desaliento debido a nuestra impaciencia. ¡Ay! Nos lamentamos. Nunca saldré adelante de una prueba como esta. Escucha esto. Pero si Dios nos trae a la prueba, estará con nosotros en la prueba. Y al final nos sacará adelante, más refinados. No perderemos nada más que escoria. Y como siervos de Jesucristo, entendemos que si realmente creemos que Jesús es Señor y Rey, eso debería cambiar la forma como nosotros vemos las pruebas en nuestras vidas. No necesitamos entender, mis hermanos, por qué suceden las cosas. De hecho, Dios no te debe ninguna explicación a ti ni a mí, porque Él es Dios. Pero si sabemos que Dios es bueno, que Dios es sabio, podemos confiar en Él, porque Él siempre es fiel. Daisy Arlon nos recuerda, el Espíritu pondrá sus hombros para ayudarnos a soportar nuestras pruebas. El Señor nos dará su mano para sostenernos. Nos da consuelo en condiciones desoladas, puesto que Cristo tiene un trono de misericordia junto a nuestra cama y cuenta nuestras lágrimas y nuestros gemidos. Cuando el dolor inunda nuestras vidas, de forma inmediata e instintiva, sentimos como si estuviéramos perdiendo. Algo está sucediendo en nuestra vida. Estamos retrocediendo. Esto es malo, pensamos, es comprensible. Daisy Orland dice, pero en la economía del Evangelio, sin embargo, estamos unidos a un Salvador que fue arrestado, crucificado, lo pusieron en una tumba y lo dieron por muerto, solo para resucitar en una gloria triunfante que no es posible sin esa muerte. Amada iglesia, todos aquí, como creyentes en Cristo, estamos en un mismo campo.
desde distintas posiciones, enfrentando diversas pruebas, pero sostenidos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo que obra a través de su palabra. Todos aquí estamos en el mismo campo, jugando el mismo juego, mis hermanos, experimentando diversas pruebas desde distintas posiciones. La prueba de nuestra fe produce paciencia, paciencia. Y podríamos pedirle al Señor en oración: Señor, hazme paciente, hazme más humilde. ¿Y tú sabes qué implica esa oración? ¿Tú sabes qué implica decirle al Señor: Señor, necesito ser más humilde, más paciente? Que para que esa humildad y paciencia se desarrollen en tu vida y en la mía, nos vamos a tener que enfrentar a situaciones donde nuestra naturaleza sea exaltarnos, a ser orgullosos. Sin lugar a dudas tiene que pasar eso, a pensar más en nosotros mismos que en los demás. Y es en esos momentos cuando tú y yo podemos elegir o actuar conforme a nuestra naturaleza caída, o actuar conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros oramos para que el Señor nos haga más como Él, debemos entender que en el plan de santificación de Dios, las pruebas son esenciales. Las dificultades son necesarias en el proceso. Alguien dijo: qué banales y simples seríamos si viviéramos toda la vida sin dolor. Tus lágrimas son sus herramientas. Amada iglesia, finalmente Santiago termina en su versículo 4 diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, creo que la traducción de la Reina Valera 1960 no hace la mejor traducción. Considero que la mejor traducción la hace la Nueva Versión de las Américas, porque la palabra perfectos y completos en la raíz griega es la misma. La Nueva Versión de las Américas lo dice así: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y no creo que aquí perfecto se refiera a ser impecables, sin pecado. Más bien la palabra perfecto aquí se refiere a completos, maduros. Aquí hay una declaración general, mis hermanos, de lo que tú y yo debemos anhelar como creyentes: ser completos en Cristo. Queremos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros realmente entendemos quién es Cristo y la bondad de sus promesas, entonces podemos afrontar las fragilidades de esta vida, las debilidades de nuestros cuerpos mortales antes de la resurrección y el pecado que aún permanece en nuestras mentes y cuerpos con una perspectiva diferente. Nuestro anhelo es ser completos en Cristo. Voy finalizando. Desmond Alexander dice: el resultado ideal de la prueba es que el gozo escatológico que conduce a la paciencia, a la luz de la venida del Señor, se convierte en la base para afrontar los desafíos de la vida. Para Santiago, como para el Nuevo Testamento en general, escucha esto: la escatología es la base de la ética. Hermanos, los invito para que se acerquen a los hermanos más adultos de la congregación, para que les pregunten y hablen con ellos y descubran cómo a lo largo de los años han enfrentado grandes dificultades. Y verán que a pesar de todo,
han permanecido firmes en la fe. Eso es un testimonio vivo de que Dios es fiel con su pueblo. Ya sea en la crianza de tus hijos, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito económico, ya sea en el ámbito familiar o en cualquier área de la vida, verás cómo tus hermanos y mis hermanos han caminado con Dios. Este es el propósito detrás de los años, sean muchos o pocos, conocer al Señor, tener una fe madura. Eso es lo que significa ser completo, sin que nos falte nada. Y no es una perspectiva fácil de obtener. Y si Dios lo permite, dentro de 8 días estaremos viendo que si alguien carece de sabiduría, se la pida a Dios, que da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Finalizo con estas palabras de Tim Challies. Tim Challies escribió un libro llamado Estaciones de Aflicción. Este libro lo escribe él debido a la muerte de su hijo. Una llamada inesperada que recibe Tim Challies. Tim, tu hijo acaba de morir. Él escribió un libro que tiene 4 temas principales, las 4 estaciones del año. Y desarrolla en ese libro la experiencia de vida durante todo el año después de la muerte de su hijo. Y él escribe lo siguiente: la verdadera victoria de la fe es que confíes en Dios en la oscuridad y en medio de ella. Confía en Dios mientras te guía por la luz del día. Confía en Él ahora mientras te conduce a través de la oscuridad más densa. Tal vez no seas capaz de ver el camino que recorres, pero no necesitas conocerlo, porque tus ojos deben estar fijos en aquel que te está guiando a su morada eterna. Él te ha dado razones de sobra para confiar en Él. Incluso te ha dado motivos para creer que afirmará tu camino hasta que este barco, curtido y erosionado por las tormentas, finalmente encalle en la orilla de la gloria y llegues a casa.